Hoy nos vamos a acercar hasta la localidad de Las Navas del Marqués, porque allí llegan al ecuador del proyecto Life Plus Energioscrap, más o menos, que es el nombre de este proyecto, un proyecto de gestión sostenible de formaciones de material para usos energéticos. Exactamente de lo que se trata esto, en definitiva, de aprovechar también la biomasa que se genera en un municipio como Las Navas del Marqués para la generación de energía. Cuando empezaba este proyecto, hace 6 meses aproximadamente, teníamos con nosotros a su responsable, al responsable o director técnico de la Sociedad Montes de Las Navas, que es junto con el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués los que están llevando a cabo este proyecto, y ya, como decimos, se tienen esos primeros resultados del mismo. Nos acompaña Pedro Abati, que es de quienes hablamos, del director técnico de Montes de Las Navas. Pedro Abati, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primeros resultados y parece que de momento bastante satisfactorios. Pues bueno, la verdad es que bastante bien. Ya más o menos sabía el organismo que es el coordinador del proyecto, que es el CEDER, que tiene su sede en Soria, en Lluvia. Pues sabía que hablábamos de combustibles que a priori parecían bastante buenos, pero bueno, nunca se había sacado una cantidad importante de matorral y se había densificado en forma de pellet. Y bueno, pues las pruebas de combustión real en calderas que están ahora mismo en funcionamiento, tanto la de aquí de Las Navas como en Fabero, en León, o en otro tipo de calderas que se ha probado, pues bueno, está siendo bastante satisfactorio, sí. Ay, Pedro, espera, que te Sí. estamos perdiendo ahora. No te entendíamos bien. Nos decías que esas pruebas que habéis hecho estaban siendo bastante satisfactorias. Pues sí, en principio, vamos, tanto de poder calorífico del propio combustible como en temas de emisiones, bueno, pues han resultado bastante bien. Queda a la espera, bueno, pues una segunda fase donde se seguirá quemando el resto de los matorrales que se han recopilado, pero en principio, bueno, pues los primeros datos son bastante alentadores. ¿Qué tipo de material o con qué tipo de material se han fabricado esos pellets? Que al final es lo que se quema. No se pueden echar los materiales tal cual, sino que tienen que tener esta forma de pellets, y ese es el material que se echa a estas calderas para la generación de bioelectricidad. Sí, pues mira, en el caso de Las Navas, los principales matorrales, las principales formaciones de matorral que tenemos aquí son de retamas, más comúnmente conocida como escobas o piornos. Pues bueno, hay una cantidad bastante apreciable, pues tanto en la zona de aquí de la Sierra de Guadarrama como en Gredos, y bueno, eso es lo que se ha probado aquí. Y bueno, quitando un poco pues que en algunos datos respecto a la cantidad de nitrógeno, de óxidos de nitrógeno en la combustión, son algo más elevados de lo deseables, pero por lo demás el resto es un combustible tan bueno como el que puede salir de la propia madera de pino. Luego en otras localidades se ha probado pues con otro tipo de combustibles, como son las jaras o como son los brezos en la zona de León, que allí son bastante más abundantes. Pero bueno, en general los datos son bastante similares y son bastante comparables a lo que es el combustible tradicional de biomasa, que es la madera. ¿Habéis desbrozado muchas zonas allí? ¿Ha sido mucho el terreno desbrozado en Las Navas para conseguir el material con el que fabricar los pellets? Bueno, se trata en todo caso de un proyecto, con lo cual hablamos de pruebas. Entonces, aquí se ha hecho una superficie de en torno a unas 12 hectáreas, que bueno, en realidad, pues respecto a la superficie cubierta por matorral, que son más de 1000, pues sobrepasa por muy poquito un 1%. Es decir, que de momento es una superficie muy baja, también a expensas de que se hagan todos los resultados del posible impacto ambiental por este tipo de actuaciones, que es tan importante o más que el propio combustible sea adecuado. O sea, ahora hay que conocer qué sucede en ese terreno que se ha desbrozado y que se ha limpiado para hacer los pellets. Efectivamente, sí. Bueno, uno de los principales condicionantes del proyecto es también, pues bueno, el cambio de las estructuras que se producen en la vegetación de cara a la propagación de incendios forestales, porque bueno, se sabe que los matorrales siempre son, pues, las comunidades más afectadas por temas de incendios. Entonces, bueno, una parte importante es el poder ayudar a esta reducción de incendios, no solo desbrozando, como se ha hecho hasta ahora, sino aprovechando dicho desbroce para la posibilidad de conseguir combustible para las calderas.
Allí en Las Navas tenéis una caldera de biomasa. ¿Se podría utilizar en un futuro todo ese pellet para alimentar esa caldera o no? Sí, sí, de hecho, bueno, parte de las pruebas que se han hecho las hemos hecho aquí en nuestra caldera y se ha quemado, pues igual que venimos quemando el pellet de madera de pino corriente, se ha metido, pues me parece que han sido en torno a 60 toneladas, con lo que se ha probado este año, y la combustión pues ha sido muy buena. O sea que sí, prácticamente en cualquier caldera que utilice pellet se podrían utilizar estos pellets de matorral, simplemente ajustando, digamos, los parámetros de combustión a este tipo de combustible, que es muy parecido al de la madera pura. El objetivo último sería poder, pues eso, limpiar los montes, limpiar esa zona de este material, siempre que no se generen otros problemas, como hemos dicho, porque habrá que analizar qué es lo que pasa con esos terrenos desbrozados, si hay algún problema o no. Al contrario, supone un beneficio, porque entre otras cosas se puede eliminar elementos, como decías antes, que puedan ser combustibles en el caso de un incendio forestal y que puedan ayudar a propagar ese incendio forestal. Pero en el caso de que todos los condicionantes sean favorables, el objetivo último es eso, el que cada año se vaya obteniendo ese combustible con el que utilizar en esta caldera de biomasa y que sea allí de la propia localidad. Sí, bueno, lógicamente la idea no es aprovechar ni mucho menos toda la superficie de matorral existente, sino estamos hablando de intentar aprovechar a lo mejor un 4, un 5, un 6% de la superficie de matorral existente como, digamos, combustible alternativo o de apoyo al ya existente en las biomasas, digamos, tradicionales de arbolado. Entonces, por ejemplo, ahora mismo hemos estado viendo en el proyecto pues una planta de combustión que genera energía eléctrica en Garray y en Soria, que es propiedad de Gestamp. Y bueno, ellos nos decían que están muy interesados pues por la elevación de precios que ha habido de la madera durante estos últimos años y bueno, pues que el combustible de matorral, que también se han hecho pruebas allí y ha funcionado de manera muy correcta, pues puede suponer también para ellos un apoyo en la reducción de sus costes, siempre y cuando pues el proyecto salga adelante. O sea que serviría también para exportar, digámoslo así, el pellet, esos matorrales a otros lugares, a otros sitios donde se os demandara. Sí, sí, por supuesto, sí, perfectamente. La idea es que el proyecto sea extrapolable pues a casi cualquier punto. Hay ciertos inconvenientes, sobre todo, bueno, de cara a su recolección, porque, bueno, pues la maquinaria no se adapta a todos los tipos de terreno, tienen que tener determinadas características, pero bueno, es un poco lo que se trata de dilucidar y bueno, y una de las cosas que se pretende crear pues es un manual de buen uso y gestión de los matorrales. ¿Cuándo está previsto el final del proyecto, este proyecto Life Plus en Nervioscrap, que me imagino que por estos nombres cuenta con financiación europea? Sí, exactamente. Sí, aproximadamente el 50% de la financiación es europea. Somos 10 socios participantes, un poco pues de todo tipo, desde el CEDER, que es el organismo coordinador del proyecto, hasta ayuntamientos, digamos, como nosotros, como es Las Navas, a través de la Sociedad de Montes, como consultoras, y bueno, finaliza en principio en diciembre del año que viene, de 2017, pero una de las cosas que tienen los proyectos LIFE es que después del proyecto, bueno, pues se seguirán desarrollando actuaciones tanto de mantenimiento, por ejemplo, de la página web, como publicaciones de lo que vaya surgiendo por los resultados del proyecto. Por cierto, el hecho de que ahora mismo el precio internacional del principal combustible, fósil evidentemente, con los problemas que tiene, pero que es el petróleo, que haya bajado tanto, ¿os lo pone más difícil a este tipo de proyectos? ¿Hace que puedan ser menos atractivos? Pues hombre, sí se ha puesto difícil, de hecho se han paralizado bastantes proyectos, entre otras cosas, pues bueno, cuando la biomasa ha salido del régimen especial y se han dejado de aplicar primas, pero bueno, aún así, los beneficios tanto medioambientales como sociales en cuanto a lo que son puestos de trabajo, etcétera, hace que de momento siga siendo bastante rentable y bastante apetecible para las empresas, pero bueno, no tanto como parecía ser hace unos años, pero bueno, yo creo que es un
un desarrollo que ya lleva muchos años en España y que, bueno, pues parece que en estos últimos años se está consolidando bastante a pesar de la bajada del petróleo. Pues se trata de aprovechar el matorral, este proyecto, el matorral que puede darse en términos municipales como las Navas del Marqués, como alternativa a la madera, por ejemplo, de los pinos, para hacer funcionar las calderas de biomasa que generen bioelectricidad. En eso consiste el proyecto. Se está ahora mismo aplicando ahí en las Navas, se han realizado ya pellets, como escuchamos, con buenos resultados en lo que a los valores caloríficos aportan a esas calderas de biomasa. Este proyecto que se gestiona desde el Ayuntamiento de las Navas del Marqués y desde la Sociedad Montes de las Navas. Su director técnico es Pedro Abati, al que agradecemos que nos haya acompañado. Pedro Abati, un saludo y muchas gracias. Un saludo y muchas gracias a vosotros. Cadena Ser. ¿Pero qué haces con ese cacharro de móvil?